Se Se escucha escucha bien. bien. Bueno, perfecto. Voy a compartir. Díganme si se está viendo. Si se está viendo bien. Sí, Y yo veo perfecto. perfecto. Bueno, vamos entonces a empezar con este tema, la conceptualización de la extensión universitaria y los modos de intervenir en el territorio de las prácticas sociales y educativas en virtud del compromiso social y político de la universidad en nuestra sociedad. El tema, está buenísimo el tema. Yo hace un rato pensaba, tranquilamente podría ser la primera clase ¿no? Una clase introductoria para poder abordar temáticas en función de esta asignatura, porque como que ahí está todo, ¿no? El sentido de esta práctica. En principio, bueno, lo que quería es repasar con ustedes el orden de esta presentación, partiendo de un ejercicio de relectura de este tema, porque de alguna manera entiendo que en la formulación, en la redacción del título, puede estar contenida una estructura. Solo a los fines meramente utilitarios e instrumentales, propongo que fragmentemos el título en partes, obviamente sabiendo, ¿no?, de la interrelación mutua de ella, digamos, pero para trabajar de alguna forma los fragmentos con definiciones, algunos autores, algunos contextos y de alguna forma también ir aproximándonos a una idea ya un poco más personales que fui construyendo en torno a estas cosas, ¿no? Y van a ver que en la diapo hay como tres partes, ¿no? La de la izquierda, que es la que divide en esos fragmentos, en esos temas. Después un espacio en el medio donde sirve como para contener algunos apuntes, algunas anotaciones de lo que se va diciendo. Y después, a la derecha, una especie de listado de temas y de palabras que se van extrayendo de estas formulaciones que, a modo casi como de glosario, ¿no?, van acumulando palabras y temas de interés. El primero de estos fragmentos, digamos, lo que hace es habilitarme a plantear que en realidad no hay una conceptualización, sino que hay, y hubo muchas, y que los orígenes deben inevitablemente asociarse a reconocer los contextos históricos, geográficos, sociales, políticos, ideológicos en los que se han desarrollado, y que llevaron a implementar diferentes sistemas educativos en términos generales y dentro de ellas modelos de universidad que construyeron sus propias formas y maneras de vincularse con la sociedad. Acá hay un texto de Jorge Castro y Fabricio Yarvide. Es un libro, bueno, ellos son compiladores de este libro, de artículos que se llama Los caminos de la extensión en la Universidad Argentina, donde dice, ¿no?, que resulta un ejercicio permanente el intento de definir la extensión universitaria de forma inequívoca y absoluta. De todos modos, considerando la evolución permanente de la función en términos de su desenvolvimiento histórico y la perspectiva generacional, son inevitables las resignificaciones, ampliaciones, redescubrimientos. Dicho ejercicio debe ser valorado positivamente, en tanto supone un dinamismo innovador que revitaliza ideológicamente y convoca nuevas síntesis creadoras. Son varias las formas de organizar un estudio de las conceptualizaciones sobre la extensión universitaria, ¿no? Es decir, por ejemplo, uno podría partir tal vez de, a lo mejor, una línea de tiempo, ¿no? Con algunos datos del contexto sociopolítico, geopolítico. Tal vez empezar con los modelos universitarios de la Europa Central a principios del siglo XIII, entendiendo que la universidad
se constituyó como institución en una de las creaciones de la Edad Media, tal como lo expone Charles Haskins en su libro El surgimiento de las universidades. Este es un libro del año 1923. Esto es una hipótesis, ¿no?, de línea de tiempo, ¿no? Que podría continuar quizás por ya el contexto de industrialización, siglo XVIII y XIX, también de algunos países europeos, que con algunos matices tendió a fortalecer el vínculo formativo, que a su vez era funcional al modelo productivo del momento, orientado a sectores marginados de la sociedad en pos de una inserción laboral al mismo sistema industrial. Mientras tanto, Latinoamérica y las universidades que iban surgiendo dominantemente a partir del proyecto eclesiástico de dominación político, territorial y religioso, a través de la transmisión del conocimiento rigurosamente cuidado en sus bibliotecas y que tenía como fin de beneficencia educar a sectores empobrecidos. Ya siglo XX, inevitable paso por la transformación y democratización de las universidades latinoamericanas, referenciado fundamentalmente a través del movimiento reformista del 18, que proclamaba un modelo más autónomo, menos elitista, más cercano a la sociedad. También podría pasar ya a una escala local argentina, ¿no? Los gobiernos populares de mediados del siglo pasado y sus políticas públicas de educación que decretaron la gratuidad, eliminando aranceles y exámenes de ingreso para que los hijos de trabajadores pudieran estudiar y de ese modo fortalecer el proyecto político de desarrollo nacional. Y ya más cercano a estos días, también se podría pasar por las políticas neoliberales vinculacionistas de los 90, en la que la responsabilidad social universitaria estaba, o parecía al menos más inspirada en la responsabilidad social empresarial. Y así uno podría continuar una línea hasta nuestros días. Esa podría ser una posibilidad, una hipótesis de organización para poner en evidencia el proceso evolutivo que fue teniendo el concepto extensionista y de articulación entre universidades, comunidades y territorios. Otra alternativa, y ya pasando quizás al segundo fragmento, ¿no?, del título, podría ser, digamos, el de conocer características que fundamentaban las diferencias que había entre ellas y por ende las ideologías que había por detrás de cada una de ellas, que nos permitiría abordar entonces los modos de intervenir en el territorio. Esta alternativa es de alguna manera hacer un ordenamiento por categorías descriptivas, ¿no? De alguna de las formas que ha tomado la extensión universitaria y que aún siendo posible ubicarla en tiempo y lugares, también mantienen cierta vigencia y hasta cierta simultaneidad al día de hoy y hasta cierta convivencia con los modos de interacción social. De esta forma operativa de clasificar a cada uno de ellos desde el sentido que le otorga la extensión, también podemos observar el tipo de interacción que propone cada uno de ellas y, sobre todo, evidenciar los actores destinatarios como de la extensión, digamos, como misión social de la universidad. Bueno, en esto hay muchos autores que han tomado una posición, que han incluso otorgado nombres diferentes, pero que en general mantienen el consenso de sus características. A los fines de su simplificación puedo plantear una clasificación modificada a partir de un modelo comunicativo, que es un modelo inicial de la extensión tradicional, como misión social de la universidad, presente hasta la década del 60 aproximadamente, y entendida como el impulso de acciones desinteresadas y humanitarias de los universitarios a favor de los pobres que no tienen acceso a la educación superior. Este modelo de interacción en una sola dirección, desde la universidad hacia la sociedad, difícilmente revele respuestas a las auténticas necesidades de los sectores vulnerados a quien se dirige. Es una actividad desde la universidad, digámosle, iluminista, como fuente de conocimiento, y que desde ese lugar se vincula a los sectores de la sociedad en un carácter más bien de dador a receptor. Se produce una relación de un saber institucionalizado dirigido a quien no lo posee, ¿no? Este modelo
podemos incluir prácticas organizadas de modo tal que aquellos sectores a los que se dirigen existen solo a modo de destinatarios, de asistente, de espectador. Podemos también hablar de un modelo dialógico. Este modelo en realidad surge a partir de la inclusión de las ideas de la izquierda latinoamericana, a partir de las fuertes críticas al modelo anterior, convirtiéndose en una fuente epistemológica que permite pensar lo que hoy denominamos, ¿no?, la relación dialógica entre la universidad y la sociedad. Se propone un encuentro a través del diálogo, un encuentro, digamos, en la práctica extensionista, ¿no?, a través del diálogo de la comunidad con los universitarios, en torno al objeto o problema que los convoca. Lo contextualizan para entenderlo y, de alguna manera, intentar una transformación conjunta. En este proceso se coeducan recíprocamente los participantes, y no solo se transforma la realidad, sino los propios sujetos que participan del acto educativo o del acto extensionista. Aquí, la unidireccionalidad del modelo anterior es reemplazada por una o hasta multidireccionalidad de estas interacciones. Vamos a hablar de un modelo transferencista también, ¿no?, que bajo este modelo el soporte técnico-científico se organiza en función de cierta rentabilidad o de oferta universitaria direccionada al mercado, orientándose la extensión más hacia la transferencia tecnológica. A partir de esta concepción se generaron en las universidades distintos formatos, por ejemplo, convenios de cooperación tecnológica, contratos de desarrollo, licencias de tecnología, incubadoras de empresas, oficinas de consultorías y asesoramientos, unidades de transferencia, ¿no? O sea, ha tenido distintos modos de conformarse, y que este proceso encuadra más a la formación de los recursos humanos en una perspectiva de, por decirlo de alguna manera, profesionales a la carta. El modelo podría pensarse como una respuesta, una interacción bidireccional, en tanto la universidad daría respuesta a demandas provenientes específicamente de un sector. Finalmente, modelo integral, quizá este es el modelo de mayor consenso actual, ya que asume a una universidad crítica en el concepto de democratización del saber. Refuerza la función social de contribuir a una mejor calidad de vida de la sociedad desde un diálogo interactivo, multidireccional, con los diferentes actores que se ven involucrados, la extensión desde una universidad que no solamente aporta el conocimiento cultural, sino también a transformación social y económica y con ello a su propia e interna transformación. Lo que vemos en estas caracterizaciones de los modos de interactuar de la universidad con el territorio desde sus propios fines, sus propias definiciones, es que juega un papel importantísimo el rol que se le asigna al sujeto social, ¿no?, en la construcción de este vínculo. Aquí nuevamente entonces voy a poner unas palabras de Jorge Castro, quien intenta una conceptualización un poco más amplia y abarcativa, ¿no? Dice: la extensión representa una preparación colectiva y una experiencia organizada para la trascendencia del acto educativo universitario en sociedad, a partir de una decisión política del involucramiento participativo y transformador sobre las condiciones materiales y subjetivas que definen el campo de acción. Es decir, la extensión como hecho político multidimensional que incluye a la dimensión pedagógica, involucrando a todos los sujetos de manera universal con un alcance comunitario y objetivo de cambio. Aquí hago un particular énfasis en la frase incluye la dimensión pedagógica, porque lo que me permite abordar ahora el sentido de las prácticas sociales educativas como un componente formativo que está abarcado por la dimensión ético-política de la extensión. Así, entonces nos metemos ya en ese tercer fragmento, ¿no?, el que habla de las prácticas sociales educativas, y este desplazamiento que propongo, ¿no?, en esta presentación, de la práctica extensionista a la práctica social educativa, significa que en principio que hay que reconocerla que esta última es un logro más, ¿no?, en el camino trabajoso, esforzado, de lograr formas de inclusión curricular en los planes de estudio. Y quizás dejando un poco de lado la que ya es indiscutible, dimensión ética de la extensión, para debatir un poco sobre la idea de reciprocidad en la construcción del conocimiento.
lo que también se puede llamar como la co-construcción. Y un poco más allá, el debate entre la jerarquización del conocimiento científico universitario y la legitimidad de los saberes territoriales y culturales. En este tema es claro el aporte del pensamiento marxista, de alguna forma, ¿no? También de Raíz Cristiana, de Paulo Freire, que de alguna manera inaugura el modelo dialógico proponiendo el diálogo como metodología educativa, en el que educadores y educandos se educan entre sí. Entonces, en palabras de Adriana Puigros, quien de alguna manera desde Argentina ha sido una seguidora, ¿no? de estos lineamientos, todo hecho social tiene una lectura pedagógica. Y en todo proceso social, en todo discurso social, hay un registro pedagógico. Siguiendo un poco esta línea de la pedagogía crítica, Ana Luz Ayuso propone el término saberes socialmente productivos, ¿no? Como aquellos saberes que modifican a los sujetos, alterando sus hábitos, enriqueciendo el capital cultural de la comunidad, y donde esta perspectiva, los saberes no son válidos por sí mismos o por su distribución, sino que la validez social se produce a través de la apropiación y significación que los actores sociales hacen de esos conocimientos, ¿no? Este concepto irrumpe teóricamente en el campo de la vinculación universidad, comunidad y territorio, poniendo en duda la noción de que el saber que imparte el sistema educativo es el único saber con validez social. Cuestiona de dónde proviene la validez de estos conocimientos y los interpreta en la dinámica del conflicto social y político, además de darle un rol activo a los sujetos sociales en la significación de esos saberes. Entonces, si esta validación se da en el contexto del conflicto social y resulta inevitable asociarlo a un campo de disputa, ese campo de disputa es el territorio. Entonces, aquí abordamos, dentro de esta estructura que estoy proponiendo, digamos, el último tramo del tema, ¿no? Que es el compromiso social y político de la universidad con nuestra sociedad. Que si bien es un concepto que fue atravesando todo lo que ya vimos anteriormente, hasta ahora, con sus particularidades, sus convicciones, su ideología, también queda manifiesto que ya no en la construcción discursiva, sino que es importante asociarlo a la acción directa territorial. Entonces, lo que resulta necesario es problematizar el concepto territorio. Una de las formas de entenderlo es la que plantea Sousa, creo que acá me adelanté en la diapo, que lo define como un campo de fuerzas al territorio y que está caracterizado por la dimensión política de las relaciones sociales y que el territorio es un espacio definido, delimitado y cualificado por y a partir de las relaciones de poder. También Heisberg busca abordar el territorio a través de relaciones de poder, ¿no? Desde un poder de naturaleza estatal administrativa hasta su configuración más simbólica, donde la propia construcción identitaria es vista como un instrumento de poder. Hay un artículo de Escurra, Giardo y Miguel Torena, que son docentes de la UNICEN, que se llama Territorializar la extensión universitaria, que dicen que aceptan el carácter primero polisémico, ¿no? del territorio, pero donde la disputa es un aspecto fundacional y fundamental para poder definirlo. Mayormente ha predominado la dimensión material como espacio construido por el movimiento histórico de las relaciones de dominación y resistencia, aunque también existen territorios inmateriales vinculados al mundo de las ideas y de las intencionalidades. Si pretendemos disputar la función social del conocimiento, uno de los principales desafíos que nos exige la realidad latinoamericana del siglo XXI es territorializar la universidad. Ahí sí traigo un fragmento de la resolución de la Universidad Nacional de Rosario que aprueba la implementación de estas prácticas sociales educativas, que dice: la formación de las y los estudiantes requiere de currículos que promuevan experiencia, que coadyuven a la creación de conciencia social y ciudadana en el marco de una función crítica de la universidad. Estos procesos demandan la conformación de comunidades epistémicas y de aprendizaje amplia.
redes de ciudadanos, trabajadores, profesionales, profesores, investigadores, estudiantes, organizaciones, instituciones y espacios sociocomunitarios que comparten y construyen un conocimiento común en situación de horizontalidad. Teniendo este marco institucional, ¿no?, que de alguna manera promueve el aprendizaje situado, la conciencia social y el saber construido colectivamente, el programa académico que propuse, y esto es a modo de poder compartir algo de lo que está en la programación que ya les compartí, propuse, digamos, que el desafío de abordar toda esta complejidad respecto a la forma de transmisibilidad de estos temas, de estos abordajes, están divididos como en cinco partes, ¿no?, que son esas que están a la izquierda, ¿no?, que son aspectos que le dan contexto al sentido de la práctica extensionista en la universidad, en las 3 carreras, y uno de esos aspectos es el de los contenidos, que a su vez se despliega en 4 temas específicos: los fundamentos, acciones y categorías de la extensión universitaria, la curricularización e institucionalización de las prácticas extensionistas, los actores comunitarios, organizaciones sociales y sectores coparticipantes, y por último, la noción de reciprocidad en la construcción de saberes y conocimientos. Estos temas, en términos de casi didácticos, estos temas se plantean en distintos formatos, ¿no? Primero es la que instala los conceptos, los autores, los textos, etcétera, a partir de clases tradicionales, teóricas. También con la incorporación, en segundo término, que abre a la posibilidad de la opinión y la reflexión personal sobre estos temas, a partir de la construcción de un debate. Tercero, a partir del aporte, de la escucha, de experiencia de otras personas y otros colectivos invitados, bajo el formato de charlas y preguntas. Y finalmente, la gestión y organización de un proyecto extensionista propio, bajo condiciones reales, que de alguna manera sirve a modo de práctica convergente de todos los temas dados, ¿no? Hasta acá, digamos, de alguna forma, todo lo que significa el bloque de implementación introductorio, ¿no?, de implementación teórica de la asignatura, que después, bueno, como ustedes saben, tiene una carga horaria aplicada a proyectos de desarrollo comunitario, que después finalmente se ven homologados por esta asignatura, pero al cual nosotros podemos seguir de alguna manera con una estructura para el seguimiento y homologación de estas prácticas, la orientación de las acciones y sobre todo en la construcción de un registro de oferta, de posibilidades de trabajo, digamos, de aplicación, articulando con secretarías de extensión, tanto de la facultad como de la universidad, como de proyectos llevados a cabo en la órbita de las cátedras y de cualquier otra organización que tenga en vigencia algún proyecto, para hacer que, bueno, los participantes, estudiantes participantes de estas asignaturas puedan desarrollar las obras de aplicación territorial y comunitaria, y después finalmente, bueno, dar por concretada el trayecto curricular de esta asignatura. No sé cómo ando de tiempo, creo que ya estoy, si no me equivoco, incluso creo que me pasé un poquito. Son y 31, empezaste a las y 10, tenés un par de minutos más para cerrar tranquilo, Javi. Bueno, no, a ver, básicamente por ahí este tema, ¿no?, sobre el tema de la... debería... en definitiva, digamos, a lo que quería apuntar como cierre es que en una revisión sobre esta última parte respecto al compromiso social y político, esto surge en el contexto de una institución universitaria como es la UNR,
que ya en su formulación estatutaria, ¿no? Yo estaba revisando, ¿no? Ya desde el primer punto que habla de la estructura y fines de la universidad, el primer artículo, el primer punto del primer artículo habla sobre, en algún momento, sobre el compromiso social. Lo vuelve a citar en el cuarto artículo, perdón, en el cuarto apartado del artículo 1. En el segundo artículo habla sobre que entiende sobre la acción dirigida al pueblo y las organizaciones representativas de los sectores. Finalmente, bueno, también habla sobre el desarrollo y transferencia al medio, participación, extensión. O sea, finalmente el estatuto universitario contiene todas esas intencionalidades y compromisos planteados un poco en el tema, los tuvieron siempre, lo están en el espíritu del marco de la universidad pública argentina. Pero bueno, por suerte y después de mucho esfuerzo, ahora esta época nos toca darle forma con una asignatura que empieza siendo opcional, hasta tanto se vayan reformulando los planes de estudio, salvo la de diseño gráfico, que ya la incorpora a partir del año que viene de manera curricular, y que bueno, ojalá no falte mucho para que ya esté en las otras dos carreras de esta facultad. Y bueno, insisto, es un paso más en este trabajoso, histórico esfuerzo por curricularizar y ganar espacio en relación a las otras funciones de la universidad, entendiendo ya que desde su formulación a principios del siglo pasado hasta ahora la deuda ha sido mucha, la deuda nuestra, digamos, como institución, y que de alguna manera, bueno, cada uno de estos pasos se celebra, ¿no? Y bueno, un poco a eso apuntaba el cierre para hablar sobre este compromiso de la universidad con los territorios y la comunidad. Nada más. Yo creo que dejé de compartir, ¿no? Sí. Bueno, quedo a disposición de esta instancia de entrevista. ¿Arrancamos? Bueno, Bueno, Javier, buenísima la presentación. Quería consultar sobre el espíritu de la materia, ahora más allá de tu presentación por el tema este. Eh, ¿Cómo esta materia tiene una raíz de desarrollo teórico, ¿verdad? Es como básicamente ¿cómo se presentan los prácticos de esta materia? ¿Qué imaginación hay sobre de qué manera se lleva a la práctica para las y los estudiantes la argumentación teórica que es muy sólida de por sí? Bueno, sí, así como lo estás planteando, Gustavo, eh, la asignatura está compuesta por dos momentos. Un momento de aportes teóricos y de fundamento, que es de aproximadamente unas 20 horas. Y después un desarrollo en prácticas en territorio, obviamente, para no contradecirse en los fundamentos, necesita tener una mayor aplicación en el campo sociocomunitario y territorial, que son de unas 40 horas, con lo cual el momento para la aplicación de todos estos conceptos, de alguna manera, yo lo desplegué en una especie también de síntesis. Yo creo que en esto
la mejor manera de poder llevarlo adelante en el marco, ¿no?, de la carga horaria que tiene, de dictado semanal que tiene esta asignatura, es de tratar de condensarlo en estos 4 puntos que planteé hace un rato y que están ahí en el programa. Esos 4 puntos, de alguna manera, bueno, tienen esta forma ya tradicional, académica, ¿no?, de despiezar las cosas para poder trabajarlas, siendo que en realidad es un poco traicionero, porque esa manera va en contra de la integralidad de las cuestiones estas, porque ninguna de estas se puede tratar con autonomía de las otras, pero también hace falta, ¿no?, vehiculizar formas de transmisión para estudiantes que van desde el segundo año, ¿no es cierto?, porque esta materia la pueden desarrollar desde el segundo año hasta los últimos años de cursado, con lo cual está el desafío, ¿no?, de llevarlo a la práctica en torno a estudiantes muy nobles, muy jóvenes en el desarrollo de la carrera, y por lo tanto, bueno, creí bueno, me creía adecuado poder asociarlo a estos 4 puntos condensados, ¿no? Ahora bien, no existe solamente esta cuestión, como le decía, de plantearlo en términos teóricos, de bibliografía, sino la de la articulación con otras formas de transmisión en el cual entra la opinión personal. Quiero decir, la construcción del debate en cada una de las clases, esto que yo decía, ¿no?, de las 4... de estos 4 momentos, ¿no?, el de la que instala concepto, la que abre el debate, la que escucha experiencia y finalmente la del trabajo. La del trabajo es la que define un ejercicio al final. Las otras 3 se da en cada una de las clases, es decir, momento para citar conceptos, autores, bibliografía y la etapa, digamos, de la transmisión de estos conceptos. Después la construcción de un debate a partir de lo que se entiende, lo que se piensa, lo que se prejuzga, lo que se imagina de estas cuestiones, la que se hace en la confrontación, inclusive, ojalá, la vez más difícil, pero la confrontación con estudiantes a partir de estas cuestiones. Y después, finalmente, la invitación a la escucha de terceros que pueden venir de organizaciones sociales, pueden venir de proyectos extensionistas, de docentes, de organismos, de gestión inclusive, ¿no?, para poder formar parte de esa otra dimensión que tiene que ver con la práctica hecha o en marcha o lograda, ¿no? Entonces, de alguna manera, poder tener esa escucha a la experiencia como una instancia próxima a ellos mismos, ¿no?, que quizás ya un par de meses después van a tener que poner en práctica. Así que de alguna manera ese es el formato. Quizás un poquito ambicioso, habrá que buscarle la forma para que todo entre y que la dinámica sea, ¿no?, de meter datos, opinar y escuchar en una carga horaria habitual. Pero bueno, ese es el formato que entiendo yo más se parece a la participación de opiniones que, bueno, tanto buscan estos temas. ¿Puedo retomar un eje de la pregunta de Gustavo, si están de acuerdo? Respecto de la presentación, bueno, yo comparto con lo que decía, digamos, fue como muy acertado desagregar el tema que propusimos y ahí ir tomando distintos tópicos que, como vos decías, son relacionales, no se pueden leer en clave de singularidad, pero sí con la especificidad que tiene y en esa escena relacionante que lograste plasmar, que después, cuando vimos la organización curricular de este nuevo trayecto de práctica social educativa, vamos, ahí queda claro, digamos, en términos de implementación, que, como vos bien decís, es todo un desafío. Esto no es nuevo para la Facultad de Arquitectura, no es nuevo para un montón de trayectos que ustedes tienen, pero este es un gran desafío que se asume a partir de la disposición de la universidad, el extenso recorrido histórico que hemos vivido y la empecinación de los extensionistas para que esto forme parte de la currícula. Y en ese sentido, a mí me queda claro, digamos, cuando vos presentás la organización curricular en términos de contenidos, de conceptos teóricos participativos, que vos los vas describiendo y vas incorporando ahí, incluso el tema de otros actores territoriales con esta noción de la legitimidad de esos saberes populares y ancestrales, que también es una de las fuertes disputas del territorio, como vos muy bien lo definiste.
Y al final se presenta el trabajo integrador que va a unir, lógicamente, digamos, estos debates áulicos. A mí me gusta pensar en aulas sociales para borrar el tema de las fronteras, con lo que la intervención extensionista produzca. En ese sentido te pregunto, ¿cómo vos vas imaginando esta ingeniería de diálogo teórico, metodológico, de intervención con la llegada a distintos territorios para ir justamente haciendo todas estas articulaciones sinérgicas, convergentes, inteligentes, sensibles y críticas que venís planteando para llegar al informe final? A ver, en esto seguramente, bueno, me valga de algunas experiencias, ¿no es cierto? Quizás para empezar a probar, a ver, vamos a consensuar de alguna manera de que el desafío de esto, al menos el que yo entiendo más fuerte, es que acá empieza a haber una transversalidad disciplinar, ¿no es cierto? Que más allá de que tampoco estaba la asignatura, tampoco estaba, ¿no es cierto?, una materia que cruzara las tres carreras de nuestra facultad. Con lo cual se complejiza de alguna manera el desafío porque algunas experiencias logradas en un campo no las están en otros. Entonces, en eso hay que ser un poco consciente de que hay que trabajar bastante en la manera de poder, como decís vos, ¿no?, encontrar una ingeniería de articulación de momentos o de cuestiones que pueda converger finalmente en un ejercicio. Yo entiendo que si es posible traer a colación la posibilidad de aplicar todos estos conceptos, es en la formulación de un trabajo en relación a datos reales. Todos tenemos, en mayor o menor medida, un contexto comunitario en el que desenvolvemos habitualmente nuestras cuestiones, ¿no es cierto? Y todos y todas tenemos, de alguna manera, posibilidad de acceder a alguna de las formas de organización civil, social, comunitaria, sobre el cual poder acercarse para decir ahora, a través de una interlocución concreta, poder asociar estas otras cuestiones dadas, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, lo pongo solo a modo anecdótico, ¿no? Pero ahora, paralelamente, estamos con bueno, ya cerramos la semana pasada con el dictado de la asignatura optativa de Arquitectura, Comunidad y Territorio, donde ya venía implementando esta cuestión de que en cada tema iba presentando una charla de terceros invitados. Y en un momento, después de hablar con un referente de una organización social, se me acerca al final de la clase una de las estudiantes y me dice de que ella integra, bueno, no sé, como era, digamos, una organización vinculada a hijos de excombatientes veteranos de Malvinas. O sea, está bien, fue un acercamiento, es solo a modo anecdótico, pero digo, la pertenencia de uno y de una a partir, digamos, a alguna organización, sea una ONG, sea una fundación, sea una vecinal, sea una organización de base, sea lo que fuere, digamos, o incluso una institución, ¿no? El Estado, inclusive. Pública también, obvio. Claro. Una cooperativa, o sea, hay tantas maneras, ¿no?, de organización civil que uno puede aproximarse, que creo que la mejor manera es que desde el principio mismo de este dictado se plantea el desafío de ir buscando, asociándose, acercándose, para poder finalmente desarrollar un trabajo integrador, pero en base a una organización real, ¿no es cierto? Que cada uno autogestionará, ¿no? Abierto a todas las posibilidades, porque en definitiva lo más importante no son justamente, no tiene que ver justamente con una evaluación del proyecto, sino que el aprendizaje está en que todo eso pueda formar parte ya de un caso, que exista un caso de aplicación que intente hacer que estas partes le den una organización, una redacción, una escritura, una formulación, ¿no? Porque yo entiendo sobre la validez de escribir, de formular los proyectos, porque en la formulación uno piensa, ¿no? Uno escribiendo piensa.
organiza y define, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, no sé, esa ingeniería estará centrado inicialmente en este acercamiento, esta búsqueda de cada estudiante hacia alguna organización. Si es que andaba por ahí la pregunta, Paula. Sí, sí, porque el desafío de la transversalización, como vos bien lo planteás, es nuevo en términos de los dilemas que nos va a traer de poder incorporar justamente, por eso esto que vos me decías, hay un criterio autogestivo por parte de los estudiantes de acercar organizaciones en una multiplicidad de roles, funciones, vinculaciones, historias, para ir haciendo esta articulación sinérgica que vos planteás en términos teóricos para llegar al trabajo final y al proyecto. Y ahí sí quiero destacar, que me parece muy importante, porque está planteado en tu programa, la enseñanza para la formulación de proyectos, cosa que me parece una herramienta absolutamente válida y estratégica para que todo ese conocimiento que pueda aparecer y emerger en el marco de la complejidad, quizás, qué sé yo, emergente, desordenado, como fuera, poder proyectar, pensar, tomar el tiempo que implica, ¿no? Necesitamos tiempo para pensar. Y eso, poder transformarlo en un proyecto de carácter programático, creo que es justamente esa validación de la dimensión pedagógica y comunicacional puesta al servicio de un proyecto de un futuro arquitecto, previamente y después en otras carreras, que eso le queda como un recurso de aprendizaje sumamente valioso. Perdón, Pauli, te interrumpo. Ojalá incluso, porque alguna vez también intentamos este ejercicio, de que tome la forma de, por ejemplo, aunque sea básica y sintética al principio, pero después adquiera el formato de alguna convocatoria, ¿no? Que le institucionalice la actividad, porque eso traccionaría la participación de docentes, porque también hay una cuestión, ¿no es cierto? Esto que tanto a veces nos esforzamos en el ámbito de la aplicación curricular en la enseñanza y el aprendizaje, también a veces tiene cierta resistencia en el campo de docencia. En eso hay que entender que a lo mejor esta es una oportunidad para que el estudiante no solo gestione organizaciones e instituciones para desarrollar un proyecto, sino que también intente proponer a equipos docentes para que lo vean acompañado y de esa forma, bueno, tratar, ¿no es cierto?, de que la cosa se dispare para abajo y para arriba, ¿no? Bueno, si quieren continúo, tomo también un poco lo que venía desarrollando Paula con su pregunta. Primero, me pareció muy interesante la presentación, porque digo, la verdad que resultó para mí absolutamente complementaria con lo que nos acercaron de la propuesta programática de la materia, ¿no? Me parece que ahí pudiste desarrollar, aunque en muy poco tiempo, por supuesto, y muy sintéticamente, un campo de reflexión teórica, conceptual de la materia, que si bien estaba ya esbozado en el programa, me parece que con la presentación, por lo menos a mí, me quedó mucho más completo el panorama, ¿no? Así que por ese lado, me parece que desde ese lugar fue muy interesante el desarrollo y también muy inteligente digamos, la estrategia de abordaje de la presentación con la idea de haber desagregado el párrafo y a partir de ahí haber organizado el desarrollo de contenido. Muchas veces en estos concursos la estrategia es tan importante como el contenido de la presentación, ¿no? Y me parece que fue muy inteligente. Después yo me quedé, continuando un poco con lo que estaban planteando Paula, digo, también es interesante esto de lo multidisciplinar. Tenía como dos preguntas. Uno, ¿cómo piensan abordar esa cuestión en la materia, digamos, más allá de que pueda haber invitados? Si están pensando también que parte del elenco estable también pueda ser integrado por otras disciplinas, ¿no? Porque muchas veces uno invita y una cosa es tener un invitado y otra cosa es tener a alguien que esté conviviendo todo el proceso de la formulación y maduración de la materia. Y la segunda tiene que ver con que muchas veces estos proyectos de extensión son en realidad no solamente un proyecto, sino que en algunos casos el modelo de gestión de participación de estos procesos sociales educativos es el proyecto, ¿no? Digamos, hay como una síntesis entre el proyecto y cómo ese proyecto se va a gestionar después en el territorio o en la realidad, ¿no?
Entonces, un poco también preguntarte acerca, una reflexión acerca de esa condición, que muchos de estos proyectos finalmente necesitan moldear un modelo de gestión para que el proyecto pueda finalmente llevarse adelante con todas las incertidumbres y los cambios que sabemos a los que están expuestos estos procesos, ¿no? Sí, tremendo desafío, ¿no? Porque yo creo que, o sea, yo insisto en esto, ¿no? Es la primera asignatura que empieza a atravesar 3 carreras. Si bien el diseño gráfico, el diseño industrial y la arquitectura mantienen el objeto de estudio común, que inevitablemente es el hábitat, ya no solo en los aspectos de la construcción espacial y organizativa del hábitat, sino también en sus dimensiones comunicacionales y equipacionales, y bueno, digo, me parece que ahí va a resultar de alguna manera un poco inevitable entender de que estas cosas asumen una dimensión real en la medida en que se articule con otras instancias que superan la asignatura esta. Esas instancias tienen que ver con ámbito de gestión, tienen que ver con ámbitos de la docencia en otras asignaturas, y tiene que ver también con la posibilidad de que la interacción, o sea, a ver si logro clarificar, el modelo que entiendo yo que permite hacer que los proyectos o la formulación realmente dimensione sus acciones y sus impactos sociales es a partir de una red un poco más articulada que el dictado de la asignatura. Y esa red articulada no puede desvincularse de equipo docente de acompañamiento, equipo de gestión acompañando, apoyando, formando inclusive, y hasta gestionando recursos, y de alguna manera el modo de hacer que la espalda de muchos de estos proyectos, para que no queden como acciones aisladas de estudiantes que por meter una materia terminan haciendo una pequeña red y después nada. Para eso hace falta justamente la articulación con las gestiones en extensión. E incluso pensando de que esta gestión también vincula áreas distintas. Entiendo, y yo creo que acá un poco vos, la experiencia tuya, Roberto, puede llegar a ser clarificadora. Desarrollos de investigación en el ámbito de la tecnología productiva, ¿no es cierto?, también pueden ser aplicados como proyectos de extensión, aunque tengan su raíz de investigación aplicada al desarrollo, ¿cierto? También necesita una parte en la cual necesita organizarse en función del modo de llegada territorial, ¿no? La extensión hace un vehículo de llegada, pero la investigación tecnológica y la articulación con sectores que proveen recursos para la producción de estos elementos, y investigarlos y desarrollarlos y ensayarlos para después llevarlo al territorio, requiere como de una organización un poco más ampliada. Todo es extensión, de alguna manera, todo es vinculación, ya para la extensión empieza a quedar un poco cortita, pero digo, todo tiene que ver con una especie de vinculación de actores en la que incluso la tecnología y la investigación queda involucrada. O al menos el desarrollo tecnológico, aquí investigan, el desarrollo tecnológico. Me perdí un poco a lo que iba, pero digo, me parece que en ese sentido esta articulación con estos otros sectores, que incluye el resto de la currícula docente, más los equipos de gestión para apoyar estas dinámicas, estos emprendimientos, y la manera en la que eso se articula para poder darle dimensión real a cuestiones que a lo mejor son fundamentadas con muy poco tiempo y en poco espacio en el marco de una materia, puedan darle, insisto, una escala más real y más adecuada, aparte de real, ¿no? Más adecuada. Sí, también creo que va siendo hora de que las universidades públicas, por lo menos, empiecen a desarrollar programas de financiamiento propios para extensión, ¿no? Digamos, en ese sentido,
así como hay una carrera de incentivos docentes para la investigación, podría haber una carrera docente con incentivos para la extensión, y también debería haber programas de financiamiento propios de extensión, ¿no? Digamos, porque si no también las gestiones todos sabemos que se convierten en procesos muy frágiles, ¿no? En el tiempo. Así que, pero bueno, ojalá que haya más materias como estas que hagan más presente en los planes de estudio estos espacios, ¿no? Y la necesidad de que estos espacios cuenten con recursos de una manera más continua o frecuente, ¿no? Sí, a veces la generación de recursos en sí mismo es un proyecto, porque generar recursos a veces es justamente encontrar la maraña de articulación de distintos actores dispersos, ¿no? Y que a veces el verdadero proyecto es acercarlo hacia una línea común, ¿no? Pero sí, ojalá la generación de recursos, a veces financieros y a veces también de actores de la industria, del comercio, de la producción, de actores políticos, actores, o sea, todos articulados para que a veces con muy poco de cada uno confluyendo en una misma línea puede llegar a ser suficiente. Y yo quería agregar esto que decía Roberto, que me parece muy importante. Hace muchos años que se viene trabajando para que la función extensionista deje de ser perimetral, deje de ser voluntaria, deje de ser políticamente correcta, para que sea efectivamente una perspectiva integral, tal cual planteó Javier a lo largo de la presentación de hoy y de todos los antecedentes que hemos visto. Esto es como, para mí es muy importante esta instancia, porque es un antes y después, es un parteaguas en la materialización de lo que es una experiencia de transversalización que comienza con arquitectura y a medida que se reforman los planes de las otras carreras irán ahí. Pero cuando vos preguntabas lo de lo interdisciplinar, como bien decía Javier, que esto tiene, digamos, objetos comunes que son el hábitat, también ahí me parece interesante poder cruzar con otras ciencias, ¿no? Si bien la arquitectura es una ciencia social, al menos así lo considero yo, pero bueno, con otras disciplinas y aprender a trabajar con aquello que ha sido escindido y fragmentado, ¿no? Salir del perímetro de un cerco disciplinar para poder pensar en esta propuesta de integralidad, que es un gran horizonte político y educativo a construir, porque como decía Javier, son conciencias que hay que transformar. Y los recursos son importantes. Y según leí en las presentaciones, digamos, hay en esas 40 horas de prácticas o de intervención territorial o como lo querramos denominar, hay una multiplicidad de posibilidades. Hay estudiantes que hayan pasado por proyectos, programas de extensión, otras prácticas. Entiendo que validando eso también podrían tener parte o llegar a esos 3 créditos que sería este trayecto educativo acompañado del módulo teórico. ¿Es así, no? Es así, es así. Y específicamente, no hay más graduado en ninguna carrera si no tiene una experiencia de articulación territorial. Fantástico. Bueno. Las chicas, Jacqueline y Mariana. No más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, me parece que podemos pasar después a la otra fase. Si están de acuerdo. Sí, sí, para mí está bien así. Está muy claro. Gustavo. Gracias, Javier. No, gracias a ustedes. Sí, también. Bueno, gracias, Javier, entonces. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Javier. Seguimos en contacto, muchas gracias. Seguimos. Muchas gracias. Chau, chau.